Un pequeño avión empieza su descenso desde una altura de 1 milla, 4 millas al oeste de la pista de aterrizaje, como se muestra en la figura. Aquí observamos el avión y su trayectoria hasta llegar a la pista de aterrizaje. La parte A nos dice, encuentre la función cúbica f de x igual a x3 más bx2 más cx más d en el intervalo menos 4, 0, que describe una trayectoria de planeo uniforme para el aterrizaje. La parte B, ¿cuándo descenderá el avión a la velocidad más rápida? Vamos a encontrar entonces la función cúbica f de x que describe la trayectoria del aterrizaje. La pista de aterrizaje está aquí en el origen, por tanto f de 0 va a ser igual a 0. Este punto acá donde observamos el avión está en x igual a menos 4 y está a una altura 1. Por tanto, f de menos 4 es igual a 1. Notemos que en ese mismo punto la recta tangente es horizontal. La pendiente de la recta tangente, llamémosla m sub t, es igual entonces a 0. Pero la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada en el punto, es decir, f' de menos 4 es igual a 0. Notemos además que por acá, el menos 2, tenemos cambio de concavidad. Es un punto de inflexión. En un punto de inflexión, cuando la segunda derivada existe, debe ser igual a 0. En este caso, la función f es polinomial, entonces su segunda derivada existe en cualquier punto. Entonces, en ese punto, f2' de menos 2 es igual a 0. Vamos a usar entonces estos 4 datos para encontrar los coeficientes del polinomio. Comencemos entonces por calcular las derivadas de f de x. F' de x, derivemos usando la regla de la potencia. Por la regla de la potencia, la derivada de x3, bajamos el 3 a multiplicar al a y le restamos 1 al exponente. Nos queda 3a x2. Derivamos acá x2, bajamos el 2 a multiplicar al b y le restamos 1 al exponente. Y entonces nos queda 2b x a la 1 más la derivada de x es 1 multiplicado por c va a dar c. Y la derivada de la constante d es 0. La segunda derivada, f2' de x, sería derivar la primera derivada. Derivamos acá x2, bajamos la potencia 2 a multiplicar al 3a y queda 6a. Le restamos 1 al exponente y queda x a la 1. La derivada de x es 1, multiplicado por 2b, va a dar más 2b. Y la derivada de la constante c es 0. Acá observamos la función f y sus dos primeras derivadas. Vamos a usar entonces los datos que obtuvimos de la gráfica para encontrar las constantes a, b, c y d. El primer dato que observamos es que f de 0 es igual a 0. ¿Qué es f de 0? Sustituir en la función f donde aparece x, sustituirlo por 0. Nos va a quedar a 0 a la 3 más b 0 al cuadrado más c por 0 más d igual a 0. Por tanto, vamos a obtener simplemente que d es igual a 0. Usemos el otro dato que observamos de la gráfica y es que f de menos 4 es igual a 1. Sustituimos entonces x por menos 4 e igualamos a 1. Obtenemos en la función f entonces a menos 4 a la 3 más b menos 4 al cuadrado más c por menos 4 más d igual a 1. Menos 4 a la 3, una potencia impar, entonces queda menos 64. Entonces menos 64a. Menos 4 al cuadrado da 16, positivo. Más 16b. Menos 4c. Más d, pero d es 0. Entonces no colocamos esa parte. Igual a 1. Llamemos esta la ecuación 1. Ahora usemos el dato que obtuvimos con f'. f' de menos 4 era igual a 0. Entonces en f' cambiamos x por
menos 4 e igualamos a 0. Va a quedar entonces 3a menos 4 al cuadrado más 2b por menos 4 más c igual a 0. Menos 4 al cuadrado da 16 positivo. 16 por 3, 48. Pues 48a. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 8b más c igual a 0. Esta es la ecuación 2. Usemos ahora el dato de F2', y era que F2', el menos 2, era igual a 0. Entonces cambiamos en F2', x por menos 2 e igualamos a 0. Vamos a obtener 6a por menos 2 más 2b igual a 0. 6 por menos 2 da menos 12. Menos 12a más 2b igual a 0. Es decir, 2b igual a 12a. Pasando el 2 a dividir, queda b igual a 6a. Esta es la ecuación 3. Sustituyamos entonces la ecuación 3 en la ecuación 2, es decir, aquí donde aparece b, lo vamos a cambiar por 6a. Obtenemos entonces 48a menos 8. Cambiamos b por 6a más c igual a 0. 48a, 8 por 6, 48, entonces queda ahí menos 48a más c igual a 0. Se cancelan los 48a y obtenemos que c es igual a 0. Regresamos entonces a la ecuación 1 y vamos a sustituir c por 0 y b por 6a. Y obtenemos menos 64a más 16 por b, b es 6a, menos 4 por c, c es 0, igual a 1, menos 64a, más 16 por 6 nos da 96a. 4 por 0 da 0, entonces igual a 1. Menos 64a más 96a, nos queda 32a. 32a igual a 1. Entonces a es igual a 1 sobre 32. Finalmente, como b es 6a, vamos a obtener que b es igual entonces a 6 por a, que es 1 sobre 32. Y entonces b va a ser igual, sacamos mitad de 6, 3, y mitad de 32, 16. Tenemos entonces los coeficientes del polinomio f. Entonces f de x va a ser igual entonces a x3 más bx2 más cx más d. Es decir, f de x va a ser igual a es 1 sobre 32 por x3 más b, que es 3 sobre 16 por x2, y c y d son 0. Entonces ese sería el polinomio f que describe la trayectoria del avión. Finalmente respondamos la pregunta B. ¿Cuándo descenderá el avión a la velocidad más rápida? Aquí en el punto de inflexión, la velocidad del avión es mayor que en cualquier otro punto, es decir, cuando x vale menos 2.